Y durante 35 años Jeremías se dedicó incansablemente a hacer lo que Dios le decía que hiciera. Pero después de 35 años, las cosas alrededor de Jeremías no habían mejorado. A pesar del esfuerzo con el que Jeremías se dirigía, las cosas solamente iban de mal en peor. Y ahora imagínate, trabajar 35 años por una causa para que al final todo resulte peor que como empezó. Eso es un poco decepcionante. Y Jeremías podía ver esta condición en su familia, en la vida de su pueblo. Las cosas iban de mal en peor. Así que él decide preguntarle a Dios, quejarse con Dios, cuestionarlo y decirle, o preguntarle más bien, ¿por qué? ¿Por qué las cosas están sucediendo así? Y Jeremías le exclama esto a Dios y Dios le responde lo siguiente, y es la cita con la que vamos a empezar el día de hoy. Jeremías capítulo 12 versículo 5. Jeremías 12 versículo 5 dice: si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás en los matorrales del Jordán? Sí, por eso le puse este mensaje: correr con caballos. Esa es la respuesta que Dios le da. Pero ahorita no vamos a ver directamente esta respuesta. Para poder entenderla, vamos a viajar en nuestra imaginación y vamos a ver la vida del profeta. Vamos a ver distintas experiencias que lo marcaron y después vamos a terminar de nuevo aquí. Así que les pido que me acompañen en este viaje a través de la vida de este hombre de Dios y juntos podamos aprender. Todo el inicio de un proyecto es en sí emocionante, ¿no? Cuando nosotros estamos por a lo mejor comprar una casa, estamos emocionados. Cuando estás a punto de adquirir un carro nuevo, aunque el carro no sea nuevo, pero que para ti sea nuevo, esto es algo bueno, te asombras, te emocionas. O cuando estás a punto de iniciar la escuela, un nuevo trabajo, el inicio de algo naturalmente nos debe llenar de asombro. Si no nos llena de asombro, bueno, a lo mejor es porque lo hacemos o por obligación o no nos gusta lo que vamos a empezar. Pero algo que nosotros queremos empezar es algo emocionante. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, estaba yo en el equipo de fútbol. Para que ustedes sepan, no éramos muy buenos, no éramos los mejores. Perdíamos 4-0, 5-0, una vez llegamos a perder 22-2, creo. Y sí, era fútbol, no era otro deporte. Pero me acuerdo que cada semana en los entrenamientos decíamos: ahora sí vamos a entrenar y el fin de semana que juguemos nos va a ir mejor. Cada semana nosotros estábamos emocionados, pero perdíamos, aunque la emoción ahí estaba, de empezar un juego nuevo, de empezar y tener la probabilidad de ganar. Pero cuando nosotros empezamos algo, lo hacemos con una emoción. Y yo creo que nadie decide empezar un proyecto queriendo fracasar. Nadie queremos decimos voy a comprar una casa para decorarla lo más feo que pueda hacerlo. O nadie dice quiero tener un hijo para educarlo y que tome puras malas decisiones. Todos queremos empezar y queremos que este proyecto no fracase. ¿O hay alguien que quiera hacer algo para el fracaso? Yo creo que nadie queremos. Todos queremos que lo que empecemos le vaya bien, que si empiezas una reunión, una célula en tu casa, quieres que vaya gente. Si empiezas un nuevo trabajo, quieres que te vaya bien, quieres ganar buen dinero. Tú quieres hacer algo distinto. O quizá a veces solo quieres corregir los errores del pasado. A lo mejor tuviste una relación tóxica o difícil y tienes una nueva relación, pues tú quieres ser distinto, no quieres cometer los mismos errores. Y Jeremías, cuando Dios lo llamó al inicio de su vida, Dios lo llama de una forma extraordinaria. En Jeremías 1:5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Cuando
Dios llama a Jeremías, lo llama directamente. Le dice: Jeremías, tú vas a ser mi profeta. Y Jeremías estaba joven, era probablemente un muchacho. Y cuando recibe el llamado de Dios, yo me imagino a un Jeremías emocionado, a un Jeremías contento, asombrado, probablemente un poco asustado, pero yo veo a un Jeremías lleno de asombro por lo que podía pasar. Y Jeremías desde su juventud sabe el proyecto que va a realizar, sabe lo que va a tener que emprender. Y esa parte de Jeremías en el inicio de su llamado, pues me llena un poco de envidia. Y la verdad es que desde joven Jeremías sabía lo que iba a hacer. A veces la falta de claridad en nuestra vida nos hace tomar malas decisiones. ¿Cuántos quisieran tener 17 y saber todo lo que saben ahorita? Imagínense, estaría bien, ¿no? Tener 17 otra vez, pero con todo el conocimiento que tienes ahorita. ¿Qué decisiones distintas tomarías? Pero Jeremías, a diferencia de nosotros, él sabía lo que iba a hacer toda su vida. Y no solamente lo sabía porque Dios se lo había dicho, sino que Dios mismo le había dado las herramientas y le había dado la capacidad que él necesitaba para cumplir su misión. Qué emocionante es esto. Y Jeremías sabía lo que tenía que hacer y tenía la bendición de Dios y los recursos de Dios para lograr su encomienda. Dios le da a Jeremías, le dice: voy a poner mis palabras en tu boca, tú vas a tener autoridad para hablar frente a reyes y gobernantes. Jeremías, desde una edad muy joven, sabía lo que iba a hacer y tenía los recursos para cumplir con su tarea. Muchos, cuando empezamos un proyecto, cuando a veces pensamos qué vamos a estudiar, qué trabajo voy a buscar, qué voy a hacer en mi vida, quisiéramos que se nos apareciera de igual manera, que se nos manifestara una voz y nos dijera: tú vas a hacer esto y así. Pero bueno, lamento decirte que raras veces escucharás una voz así que te hable audiblemente. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha dado talentos y capacidades a cada uno de nosotros. Algunos somos buenos para hacer una cosa, otros somos buenos para hacer otra cosa. Y cuando nosotros pensemos en qué puedo hacer, qué quiere Dios que haga, donde tus talentos, donde tus gustos se puedan poner al servicio de Dios, créeme que ahí es. O al menos te puedes dirigir o empezar a orientar. Y pensemos en una persona que le gusta hablar, que habla y habla. No sé si han conocido esas personas que estás comiendo y tú dices: ¿cómo apago a esta persona? Ya me duele la cabeza. Muy probablemente, ¿cómo podrá poner en función esta actitud para Dios? A lo mejor es la persona que sabe invitar gente a la iglesia, es la persona que más le gusta pararse y explicar y enseñar en lo que tú eres bueno, en lo que te gusta, tú puedes servir a Dios. Y no tiene que ser algo encerrado en estas cuatro paredes. Si a ti te encanta arreglar carros y eres muy bueno y tú encuentras la forma de servir a Dios y a los demás a través de eso, créeme que Dios puede bendecir eso que tú decidas hacer. Pero lo que nosotros decidamos hacer, toda decisión, o antes de nosotros determinar un camino, tenemos que siempre considerar a Dios. Y esto es muy importante. Antes de cada decisión que tomes, considera a Dios. Porque cuando obedecemos la voz de Dios, o cuando la bendición de nuestro Padre se declara en nuestras vidas, todo lo demás lo vamos a poder soportar. Y ahorita voy a explicar un poco más adelante eso, pero sabemos que la vida no es tan sencilla, pero con la bendición de Dios podemos enfrentar lo que se nos ponga por delante. Ahora, veamos a ese Jeremías joven, lleno de fuerza, de emoción, queriendo cambiar la vida de su nación, de su familia. Sabía lo que tenía que hacer, tenía los recursos y escuchaba la voz de Dios. Él era obediente a la voz de Dios. Pero
nosotros tenemos que saber que las convicciones son las que nos sostienen en nuestra vida. Jeremías, el llamado de Jeremías era ser un profeta, y no un profeta moderno como los pensamos hoy, ¿no? Lleno de lujos, con muchos seguidores en redes sociales. No, los profetas originales, los profetas de la Biblia no tenían una vida elegante. Nadie los quería, les hacían la vida imposible, tenían que decirle a la gente que estaban mal. Era una vida dura. Pero Jeremías iba a ser un profeta hebreo, un profeta llamado por Dios. Y su principal misión era confrontar el pecado nacional y decirle a la gente que tenían que empezar a practicar justicia, que tenían que restaurar la adoración al Dios de Israel, al único Dios verdadero, y tenían que demostrar el amor a su prójimo. En eso se resumía prácticamente la labor de Jeremías. Pero bueno, imagina decirle a tus padres que están mal o que están equivocados. Puede ser difícil a veces, dependiendo cómo sea tu relación con tus padres. Hay algunos que dicen, no, esto es dificilísimo. Hay otras personas que tienen la confianza. Pero si a veces decirle incluso a nuestros padres que están equivocados, imagínate Jeremías, decirle a los gobernantes que están equivocados, decirle a los sacerdotes que son unos hipócritas, no iba a ser una tarea sencilla. Pero Jeremías tenía una convicción que lo sostenía. Las ideas nos ayudan a explicar, pero cuando una convicción es profunda, esta convicción nos va a sostener. Porque las cosas pueden cambiar, la gente puede cambiar, pero una convicción sembrada o cimentada en Cristo Jesús en nuestra vida es una convicción que nos ayuda a sostenernos. Cuando empezamos un proyecto, cuando empezamos un nuevo trabajo, cuando tenemos una familia, cuando empezamos un año nuevo en la escuela, nosotros estamos emocionados, como lo dije al principio. Pero todo este asombro se disuelve o empieza a pasar. Imaginemos cuando es 1 de enero, toda la gente está emocionada, todos se aman, todos se quieren, ya nada más llega el 2 de enero, todos entran al trabajo y el amor desaparece, ¿no? Por arte de magia se disuelve. Otra vez la gente dice, bueno, como que ya pasó ese estado, ahora sí regreso a ser quien yo era, muévete de aquí, y regresa esa angustia o esa ira a la gente. Y también hay mucha gente que dice, yo voy a hacer dieta, o dice, o algunos dicen, yo voy a leer la Biblia todo el año, porque todos se comprometen aquí, ¿verdad? O quizá alguien que diga, yo quiero empezar a ir al gimnasio, yo quiero cambiar este hábito. Pero ¿qué sucede? ¿Cuánto dura esta emoción? Enero, febrero. Si llega febrero, créanme que ya fue un buen tramo. Marzo ya ni se diga, abril ya ni se diga. Ya muchos para abril ya no hay dieta, ya no hay compromiso, ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren cambiar, ya dicen hasta el otro año. Porque todo proyecto no puede sostenerse por la emoción del inicio, ¿sí? La emoción nos inspira para empezar, pero la convicción nos ayuda a mantenernos comprometidos. Esta convicción nos ayuda a que a pesar de la dificultad podamos mantener nuestra determinación en nuestros objetivos. Cuando tienes que hacer un examen, pues tienes que estudiar. Muchos dicen, no, yo le pido a Dios que me revele todas las respuestas. Mira, qué listo. Pero tienes que estudiar. Y a nadie por sí mismo, o difícilmente alguien dirá, lo que más me encanta es estudiar. Tiene que tener una convicción y comprometerse a estudiar, porque quiere pasar ese examen. Jeremías había iniciado, inspirado, emocionado, pero ¿sabes qué? Como dije, decirle a la gente que estaba equivocado no era una tarea sencilla. Y poco a poco, la emoción que lo había inspirado ya no lo podía mantener en el camino. ¿Qué necesitó de Jeremías? De recordar su convicción
con Dios mismo y reconocer el llamado que Dios le había dado. Ahora, Jeremías permaneció fiel. En esta siguiente etapa de su vida, Jeremías permaneció inamovible en su trabajo. Él siguió predicando y la gente, Jeremías es uno de mis libros favoritos, porque Jeremías hablaba y la gente le decía, ya cállate, no queremos escucharte. Lo metían a la cárcel, lo metían a una cisterna, que esto era como un lugar donde estaban los desechos humanos. Allí aventaban al profeta, pero él seguía predicando. Él no era como nosotros, a los 2-3 meses renunció. No, Jeremías se mantuvo fiel, porque sabía el propósito que Dios le había encomendado. Cuando él empezó a predicar, muy probablemente empezó predicando desde su ciudad, que se llamaba Anatot, predicándole a su familia, a sus amigos. Después Dios lo fue llevando más arriba a predicar frente a los reyes, frente a los sacerdotes. Y fácilmente podemos entender a Jeremías. Muy probablemente durante sus años de ministerio, durante sus años predicando, sus esfuerzos eran menospreciados. Y él lo sentía así. ¿Cuántas veces no hemos sentido que damos tanto, que entregamos de nuestros mismos recursos y la gente no valora lo que hacemos por ellos? Puedes entenderlo en un contexto de la iglesia. ¿Cuántas veces no te ha tocado entregar, estar ahí y sientes que no eres valorado, que no eres reconocido? ¿Cuántas veces quizá en tu trabajo te tocó ser siempre el primero, siempre el que nunca faltaba y nadie reconocía tu trabajo? ¿Cuántas veces estuviste ahí para una persona que no reconoció o valoró lo que tú hacías? Pero sabes, nosotros no trabajamos por lo que la gente no pueda decir de nosotros. Pues el principal testigo de nuestras acciones, la persona de la que nosotros sí esperamos validación, es de nuestro Dios. Porque todo lo que nosotros hacemos, y todo es todo, desde cocinar, a predicar un mensaje de la Biblia, estar en el trabajo, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos como para Dios y no como para las personas. Y a pesar de lo difícil que pueda ser y del rechazo constante, el hombre y la mujer de Dios deben mantenerse firmes y fieles en toda su encomienda. Y Jeremías, en esta siguiente etapa, permanecía fiel. Lo callaban, lo insultaban, pero Jeremías seguía parándose y seguía diciéndole: tienen que arrepentirse porque el juicio de Dios está cerca de esta nación. El inicio de un proyecto es emocionante hasta que empieza a envejecer, porque vienen ahora sí los problemas, viene la realidad. Decimos, cuando una relación se inicia, pues de primero todo es hermoso, ¿no? Todo es la luna, las estrellas. Conforme pasa el tiempo y convives más con esta persona, pues empieza a salir quién es realmente. ¿Quieres saber cómo es una persona? Hazla enojar. Es la forma más genuina de saber cómo es una persona. Pero Jeremías nos enseña a mantenernos fieles y a mantenernos firmes, incansables, predicando. Pero bueno, la tarea de Jeremías no era una tarea muy fácil, y sé que ya lo dije, pero quiero resaltar eso. No era sencillo de ningún modo. Y conforme él crecía en su ministerio, él enfrentaba cada vez, ¿sabes?, más oposición. La gente empezaba a ser más dura con él, incluso su familia y sus amigos. La gente que él pensaba que lo iba a apoyar empezó a ser más duro con Jeremías. Incluso le empezaron a decir que era un falso profeta. ¿Pueden imaginar? Toda esta reacción negativa empezó a crecer, y llegó a un punto donde, antes de decir lo que iba a decir, todas las personas, todos los hombres podían entrar al templo, ¿sí? No al lugar donde se hacía el sacrificio, pero podían entrar a la parte del templo exterior. Y Jeremías muchas veces llegaba hasta el templo y desde ahí predicaba, pero llegó un punto donde le dijeron: Jeremías, tienes prohibido
predicar en el templo. Está prohibido. Y Jeremías, ¿qué creen que hizo? Jeremías tenía un amigo que se llamaba Baruch y le dijo: Baruch, me prohibieron entrar al templo. Y le dijo: pero no me voy a cansar. Aquí escribí todo lo que Dios me dio. Por favor, tú léelo en el templo, porque a mí ya no puedo entrar, pero tú sí puedes entrar. Qué gran amigo que fue Baruch, que se arriesgó y le dijo: está bien, Jeremías, yo te apoyo. Y su amigo lleva los mensajes. Inmediatamente los guardias reconocen esas palabras, le quitan esos papeles, y eso es lo que sucede. Jeremías 36, 23 al 24. Cada vez que Jehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey tomaba un cuchillo y cortaba esta sección del rollo. Luego lo lanzaba al fuego, sección por sección, hasta que quemó todo el rollo. Ni el rey ni sus asistentes mostraron ninguna señal de temor o arrepentimiento ante lo que habían oído. Y esto es una encarnación de la indiferencia no solo del rey, sino del pueblo al que Jeremías le estaba hablando. Imaginen, dice rollo tras rollo, papel tras papel, sección, todo fue quemado, y el rey, ¿cómo se mostró? Indiferente, porque no le importaba. Esta era la actitud. La gente que enfrentaba a Jeremías se distinguía por su indiferencia. Y Jeremías permanecía. Y podemos identificar o entender al profeta. A veces servir a Dios cuesta. A veces la gente que pensamos que nos iba a apoyar cuando le empezamos a compartir la buena noticia de Jesús, nos empiezan a dar la espalda. A veces gente que creemos cercana son los primeros que empiezan a avergonzarnos por cambiar, y muchos incluso cuestionan y nos dicen: ¿por qué ahora me hablas de perdón? No, si alguien te hace, tú regrésaselo, eres un débil y ya no vales. Pero nosotros nos debemos mantener fiel al llamado que tenemos a través de Cristo Jesús. Aunque la gente nos diga que tenemos que comportarnos así, que la respuesta al odio es más odio, que la respuesta al rencor es más rencor, nosotros reconocemos que como hijos e hijas de Dios, nuestro caminar está dirigido por el amor. Porque Dios nos amó primero, y todo lo que hacemos muchas veces es contracultural a lo que la sociedad establece como normal. Lo que para muchos es lo común, para nosotros no debería ser así. Es duro enfrentarlo, sí. Y al igual que Jeremías, nos toca enfrentar a veces la indiferencia. Muy seguramente nadie quema nuestras palabras, pero sí nos lo demuestran de otra forma. Pero llegamos a un punto interesante o importante en la vida de Jeremías, porque desde que él estaba joven y recibió ese llamado, esa inspiración, esa emoción, él siguió predicando con la determinación, fiel a su convicción. Durante 35 años desde que él había sido llamado, Jeremías nunca se cansó y él permaneció fiel. Pero ¿qué sucede? Pues Jeremías es un ser humano, como nosotros. Sí, es un hombre de la Biblia, un profeta de Dios, pero es un ser humano como tú y como yo. Y naturalmente, toda persona, después de 35 años, o después de experimentar la indiferencia por mucho tiempo, después de pelear arduas batallas, llega a un punto donde se cansa. Llega a un punto donde las adversidades empiezan a agobiarnos, empiezan a comer nuestro corazón, empiezan a menguar nuestras fuerzas, a reducir nuestra esperanza. Y Jeremías decide preguntarle a Dios por qué. Después de 35 años de predicar arrepentimiento, Jeremías ve que el pueblo no se arrepiente, que incluso está peor de como habían empezado, y le dice a Dios por qué. Y le reclama a Dios, y como ser humano se expone delante de Dios. Le dice: ¿por qué? ¿Por qué a los malos les sigue yendo bien? ¿Por qué este pueblo no te escucha? Y puedes leer el cuestionamiento de Jeremías en el capítulo 12, si después quieres verlo de manera un poco más detallada. Pero Jeremías se expone
totalmente a Dios, porque él está cansado. 35 años no han sido sencillos, pero aún en su momento de crisis, Jeremías sigue siendo fiel. ¿A qué me refiero? De esto aprendemos dos cosas. Uno, expresar todo nuestro desagrado o nuestra frustración delante de Dios es bíblico. A veces tenemos muy equivocadamente la idea de que a Dios solo le tenemos que decir cosas positivas en la oración, o que solamente tenemos que hablarle bonito, o que nos sentimos bonito. Pero Dios no es así. Dios no es una persona que no tolere la negatividad y que solo quiere cosas positivas. Dios es un Dios que quiere que tu oración sea genuina y que se distinga por tu honestidad. Es bíblico expresar nuestro desagrado delante de Dios. Solo ve los salmos. Hay salmos donde David le dice: Dios, ¿por qué estás tan lejos de mí? O Dios, me siento solo. O Dios, por favor, mata a mis enemigos. Es muy honesto en su oración. Puede parecer que está siendo sarcástico, cínico, pero no. Las oraciones bíblicas son oraciones honestas, y a veces si las lees con un humor puedes incluso reírte, porque le dicen tan honestamente a Dios: Dios, tú me abandonaste, tú estás lejos, yo estoy solo. Y Jeremías le dice: Dios, ¿por qué las cosas siguen mal? Me siento cansado, me siento frustrado. Lo más bíblico es expresar todo lo que sentimos en nuestra oración delante de Dios. ¿Sabes? Dios no es una persona que se va a sentir o que se va a enojar, porque Él quiere que tú seas honesto en tu oración. Y toda carga, todo desagrado, toda negatividad, Dios la puede soportar. Y Él puede intercambiarte todo esto malo por algo bueno. Pero solo Dios lo puede hacer. Y no tengamos ese prejuicio, ese miedo de ser honestos con Dios. Número 2, Jeremías nos enseña que no debemos compartir nuestro desánimo con cualquier persona. No todas las personas tienen la madurez muchas veces para entender lo que estamos pasando. Y sabemos que como comunidad de fe, como iglesias, todos estamos encaminados a la madurez en Cristo. Pero nosotros tenemos que pedir siempre sabiduría, no para ser hipócritas, pero la sabiduría para saber con quién sí podemos expresar lo que estamos pasando. No todas las personas pueden soportarlo, y no todas las personas pueden reaccionar de la manera correcta. Dios sí, pero muchas veces, eso que honestamente compartimos es usado en nuestra contra. Así que uno, siempre desahógate con Dios, no tengas miedo de ser honesto. 2, ten cuidado con quién desahogas tus preocupaciones. Pide sabiduría al Espíritu Santo, porque Él te puede dirigir con las personas correctas que sí te pueden ofrecer un consejo. No con las personas que te van a decir lo que quieres oír. Si le dices: Espíritu Santo, ¿con quién me puedo acercar?, te va a dirigir con quien sí te vaya a dar el consejo. No que quieres, pero sí que necesitas. Pero bueno, en este momento de Jeremías, a pesar de su desagrado, yo quiero que no perdamos de vista que él sigue permaneciendo fiel. Sí, él es fiel porque él se expresa delante de Dios. Él, si no tenía nadie más con quien expresarse, toda la gente lo golpeaba, le decía que se callara, que era un falso profeta. Así que Jeremías se desahoga con la única persona que lo puede entender. Y después de tanto y tanto y tanto, Jeremías llega a lo que yo llamo el punto de incertidumbre. Un momento en la vida de una persona donde se cuestiona si vale la pena seguir o abandonarlo todo. Y este punto de incertidumbre puede manifestarse en nuestros trabajos a veces. ¿Vale la pena seguir o abandonar? Puede manifestarse en la relación con tu pareja, con tu esposo. Quizá te estés preguntando: ¿vale la pena continuar o no? Quizá este punto de incertidumbre llegue a una oración tuya y te preguntes: ¿vale la pena seguir orando por esto que he orado tantos años y que no se resuelve? ¿O mejor lo abandono?
¿Vale la pena terminar la escuela o mejor lo abandono? ¿Vale la pena o renuncio y me convierto en uno más de la estadística? Quizá pienses en el dolor, en el fracaso, porque sí, somos seres humanos, el sufrimiento es real, nadie llega al punto de incertidumbre tan sencillamente, solo se llega ahí por continuas batallas, por continuos fracasos, por decepciones, por traiciones. Y en este punto quizá tú te encuentres el día de hoy. Pero vamos a ver qué pasó en la vida de Jeremías. Jeremías llega a este momento. ¿Seguirá siendo el profeta o lo dejará todo? ¿Qué va a hacer Jeremías? A mí me fascina la vida de Jeremías, porque él siempre se mantiene y actúa de forma impecable. Lo que Dios le responde es el versículo que leímos al inicio y quiero volverlo a leer. Dice: Jeremías, si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr con caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? Dios no prolonga la autocompasión de Jeremías. En ningún momento Dios le dice: sí, Jeremías, tienes razón, está muy feo todo. Sí, cierto, no me di cuenta en lo que te metí, pobrecito. Dios en ningún momento nutre su autocompasión. Lo que Dios hace, le dice: Jeremías, te voy a dar una perspectiva nueva. Tus primeros 35 años han sido como una carrera contra hombres. Ha sido como correr en un campo abierto. Lo que viene después va a ser que te vas a enfrentar con caballos, que vas a correr en un lugar donde está lleno de maleza y de espinos. ¿Puedes o no puedes? Y esta perspectiva que Dios le da a Jeremías es: todo tu pasado, lo que tú has vivido, no es tan grande como lo que vas a ver. Hay esperanza en el futuro, pero no es tan sencillo. Va a ser todavía más difícil, Jeremías, pero al final hay esperanza. Solo ve la imagen completa. No te concentres en lo que tú has sufrido, concéntrate en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, que te escogió antes que cualquier persona, que te amó antes de que nadie más te amara, que decidió entregarse por amor, que resucitó al tercer día y que te declaró como hijo e hija de Dios. No te concentres en el dolor, Dios lo sabe, Dios lo puede soportar contigo, pero concéntrate nuevamente en aquel que soportó la cruz por amor, aquel que no se cansó y que incansablemente se entregó día tras día. Jeremías, tus primeros 35 años han sido una carrera ligera. Lo que viene va a estar más pesado. ¿Puedes o no puedes? Y Jeremías impecablemente responde con su vida. ¿Sabes? Pensamos que todos los hombres de Dios son hombres que nunca se equivocan, pero por ejemplo, pienso en este personaje famoso, Moisés. Moisés una vez le dijo a Dios, Números 11:14, después de haber visto el mar abrirse, después de haber visto milagros, Jeremías le dice a Dios, Moisés le dijo a Dios: solo no puedo soportar a todo este pueblo, la carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme este favor y ahórrame esta miseria. Pero ¿cómo responde Moisés y cómo responde Jeremías? Su vida es la respuesta. Moisés decide continuar y termina Deuteronomio. Después de Moisés no hubo otro hombre que hablara con Dios cara a cara. Y Jeremías es fiel hasta el último minuto de su vida. Aún después de que su ciudad es destruida, aún después de que la gente que él conocía es llevada, es esclavizada, Jeremías se mantiene fiel a Dios y él sigue predicando arrepentimiento y que algún día Dios restauraría esta nación quebrada. Hasta el último día este hombre, sí, lleno de errores, de miedos, de dudas, se mantuvo fiel y respondió con su vida.
La vida cristiana no es una vida sencilla, y quien nos diga lo contrario es un mentiroso. La vida cristiana es una vida difícil y se requiere de valor y de la convicción que el Espíritu Santo nos da, pero se quiere de la determinación y la voluntad constante de decir: yo quiero seguir, yo quiero continuar, yo quiero servir a Dios, yo quiero estar orando y no me quiero cansar porque sé que algún día voy a ver ese milagro. Yo quiero permanecer en mi relación, yo quiero terminar la escuela, yo quiero hacer esto. No te rindas. La vida cristiana en ningún aspecto es una vida sencilla. Y sabes, porque una vida segura es una vida muy cómoda, muy cómoda, pero una vida abundante es una vida costosa. Y nosotros fuimos llamados a tener una vida abundante en Dios. No es sencillo cambiar mentalidades, no es sencillo cambiar actitudes, pero vale la pena. Vale la pena enfrentar la siguiente carrera, vale enfrentar el riesgo que venga, vale la pena. Persevera en el llamado que Dios te dio, persevera en tu familia, persevera en tu oración, persevera en tu proyecto, no te canses. Hebreos 12:1: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Por qué no te pones de pie? Jeremías corrió la carrera de su vida, vivió la vida costosa y abundante. No tienes que esperar la muerte para experimentar el reino de Dios. Podemos experimentar el reino de Dios anticipadamente ahorita, pero requiere de cambiar hábitos, de cambiar mentalidades. No es sencillo, es difícil, pero vale la pena. Amén.